Hola, bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada del Androide en Arkham. Yo soy Chimi, como siempre aquí me acompaña mi hermano. Yo soy Necro. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos mencionaron en el stream, que alguien nos decía que por ahí que no le sabía mucho a los cómics, pero sí le hacía al anime. Entonces hoy vamos a hablar de anime, pero estábamos comentando en lo que preparábamos este podcast que el anime no está muy dado, o bueno, el mainstream al menos, a situaciones de crimen normal o personajes como en los cómics, como tipo el Joker u otros criminales que hemos tocado, o por ejemplo no hay una serie que sea como el Hannibal de animación. Y de las que vamos a hablar hoy son tres de las principales que podría decirse que son mainstream, que la mayoría podría conocer, a lo mejor el tercero no tanto. Y bueno, les adelanto que hoy vamos a hablar de Death Note, por obvias razones, por Kira, el sistema de justicia, la relación directamente con un policía familiar y de cosas que hablaremos ahorita. La segunda es Psycho Pass. Si no la han visto, está en Netflix y creo que también en Amazon Prime, que bueno, si no la conocen ahorita les vamos a hablar un poquito de eso. Y la última es Higurashi no Nakukoro ni, que se llama algo así como cuando las cigarras lloran, ¿no? Exactamente. O algo así. Y ahorita en particular van a ver por qué hablamos de esto. Les avisamos una vez que vamos a hacer spoilers, principalmente de Higurashi. De Death Note pues ya no es un spoiler, que él se muere y ahí se acaba la serie. O de Psycho Pass, bueno, nada más vamos a hablar de la primera temporada, que es lo que ha adaptado Panini del manga ahorita. Vamos a comenzar. Necro, ¿algo que quieras decir antes de que empecemos? Como dices, creo que hay temas que se podrían relacionar, a lo mejor medio tangencialmente, de otros animes con el tema, pero pues estos son los que más explícitamente abordan el tema de la criminalidad, en donde más lo podemos relacionar. Tal vez cuando lo escuchen salgan otras ideas que nos puedan comentar sobre qué animes han visto que se relacionan un poco más con este tema, pero por lo mientras creo que estos son buenos ejemplos de la temática que queremos abordar. De mi lado, de mis conocidos, a lo mejor de tus alumnos no tanto, todos somos generación creo que 85-95. Entonces nosotros crecimos viendo anime en Canal 5 y en TV Azteca. Y entonces por obvias razones no podemos hacer un perfil criminológico de Freezer porque no tenemos el antecedente de megalomaníacos astroconquistadores. Entonces realmente si quisiéramos hablar de una motivación de Freezer, de Cell, que es un androide biocreado y que regresa a vengarse de Goku por el Dr. Gero, o sea, no tenemos un antecedente de la creación de un ser androide que siente venganza porque así lo programaron, o Majin Buu, que es la encarnación del mal. No podemos hacer un perfil criminológico de eso. A lo mejor podríamos hacer un perfil criminológico de Iki y por qué se robó la armadura de Sagitario, pero lo mismo, no podemos hacer un perfil de Saga porque fue poseído por el espíritu de la guerra del dios Ares. Como antecedente no tenemos animes, a lo mejor Clarita aventando a Heidi por el barranco. No, Heidi aventando a Clarita por el barranco, pero eso es más un meme. ¿Y qué otra cosa? Sailor Moon, bueno, en Sailor Moon a lo mejor sí podíamos hacer perfiles psicológicos, pero Sakura, bueno. Pero nos vamos más para acá, que es Death Note, que si no mal recuerdo es con ese con el que nos volvimos a subir al barco del anime y ya jamás nos volvimos a bajar. Y creo que a muchos de nosotros nos pasó, y es un anime popular porque cuando sale la pregunta de qué anime me recomiendas para ver, cuando te pregunta alguien que no ve anime, la respuesta generalmente es Death Note. Entonces yo conozco gente que es el único anime que ha visto, no sabe nada de animes, y ahorita le dices Jujutsu, le dices a cualquier anime popular, te va a decir ¿qué? Va a pensar que le estás mentando la madre. Pero si les dices Death Note, mi mamá conoce Death Note. Hay películas live action, hubo una serie fallida de Netflix de la que vamos a hacer como que no existió, pero lo importante aquí es el protagonista y la temática. Entonces, si a menos de que tengas una propuesta diferente, de lo que más vamos a hablar hoy es de Kira y de todo el efecto que tiene Kira como fenómeno sociocultural criminológico. Entonces vamos por partes. Primero es el profile de Kira. ¿Cómo se llama Kira? Light Yagami. Light Yagami, Raito. Estaba pensando algo así, por eso se me fue la onda. Es un personaje bien hecho y bien construido porque tiene todas las circunstancias para ser un villano de esos que se esconden en plena vista, porque toda la serie apunta a que él es el malo y realmente nadie lo puede confirmar por su historial, que es precisamente de lo que habíamos hablado un poquito en el pasado. Entonces, para que no sea yo hablando aquí nada más con mi monólogo de Kira y de Death Note, ¿qué nos puedes decir de Kira como personaje? Pues hace rato dijiste que no hay como un Hannibal del anime, y yo creo que Light es el Hannibal del anime porque tiene muchas características en común
con Hannibal. Ya lo hablamos mucho en su momento. Hannibal es un psicópata. Light Yagami también es un psicópata completamente. Vemos en él características bien claras que se relacionan con la psicopatía. Por ejemplo, el encanto superficial. A lo largo de toda la serie vemos como Light aparentemente es un buen alumno, es un buen novio, es un buen hijo, es un buen elemento para el futuro de Japón. Sabe cómo mostrarse ante la gente, cómo ser encantador, cómo ser amable. Me acuerdo mucho de cuando conoce a la prometida de Rey Pember, que encuentra la forma de ganársela poco a poco, de convencerla de que le diga su nombre, porque él trabaja para él, para toda esta organización. Entonces creo que a lo largo de la serie vemos muchos ejemplos donde Light es una persona que sabe encantar, que sabe parecer amable. Además de eso, la autovalía excesiva, también ya lo hablamos en su momento. Light es más evidente porque él tiene un poder sobrenatural que lo equipara más a ser un dios y él termina por creérselo. Él empieza como a formar estos seguidores, los convence de que él no es un humano, que ya trascendió, que es un dios, y él se cree este papel, se cree el dios de la justicia, se cree capaz de juzgar quiénes son buenos, quiénes son malos, y también es algo que vemos a lo largo de la serie en su competencia con L. Él también es una persona muy inteligente, pero Light siempre intenta ser superior a él, intenta siempre sobresalir, intenta ser mejor que él en todos los aspectos. Entonces ahí vamos viendo características. La falta de emociones. Light nunca muestra una emoción verdadera. Siempre es frío, siempre es calculador. Las pocas veces que lo vemos mostrar emociones, responde a un objetivo. Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho que, spoilers, cuando su papá se va a morir, él no está afectado emocionalmente. Él lo único que quiere es obtener información de él, y entonces llega un momento donde dice, ya lo único que me queda es apelar a la emoción de mi padre, voy a gritar, voy a llorar para obtener la información que quiero. Entonces imagínate, se está muriendo su padre, que pues ya había un vínculo cercano, e incluso en ese momento permanece frío, permanece en búsqueda de un objetivo. Light es una persona completamente fría, calculadora, carente de emociones, carente de empatía, y también es algo que vemos mucho con Misa, por ejemplo. Misa sí es medio dependiente y sí tiene sentimientos hacia Light, y nuevamente Light solamente la utiliza constantemente y descaradamente, ¿no? Incluso se lo dice en muchas ocasiones, yo no te amo, pero me sirves, entonces si tú jalas, pues Yo jalo. yo jalo. Entonces podemos parecer pareja, podemos parecer novios, pero a mí solo me interesas por tus ojos de Shinigami, por tu Death Note, por Rem, etc. Entonces Light muestra bastantes características que se asemejan mucho a Hannibal y que lo vemos claramente como psicopatía en él. Hay dos puntos interesantes que podemos tocar de lo que mencionas. El primero es que los perfiles están invertidos de lo que habíamos hablado anteriormente. Light viene de un núcleo familiar fuerte, tiene a sus dos papás, tiene a su hermano, tuvo una buena educación escolar y realmente termina convirtiéndose en un psicópata. Y por el otro lado, L, pues él es huérfano, él crece valiéndose de sus propios medios, en el que a lo mejor podemos decir que él está dentro del espectro, por cómo se sienta, cómo reacciona, no opera de la misma manera que Light, cuando se esperaría que el psicópata sería el que pues no tuvo un núcleo familiar, el que tuvo una infancia difícil. Entonces, ¿hay alguna razón por la que en esta ocasión los papeles estén invertidos a como lo habíamos platicado anteriormente? Sí, ese es un punto bastante interesante y donde también vemos como simetría con Hannibal, ¿no? En Hannibal está la dupla Hannibal-Will y en Death Note está Light L, que también tienen muchas similitudes. A veces hay como bordes ahí no bien definidos entre ellos. De hecho, nuevamente, las únicas veces que Light como que muestra emociones es conforme a L, porque lo llega a ver como un rival digno, como un competidor, incluso como un amigo dentro de su psique retorcida psicópata, porque es la única persona que lo reconoce como un igual. Entonces, nuevamente, como Will y Hannibal, Light y L también tienen muchas de estas características. Es importante e interesante eso que mencionas. Light viene de una familia que está unida, donde hay constante convivencia, donde aparentemente no tendría por qué desarrollar
una tendencia homicida, pero yo creo que sí es como que muy importante el contexto en el que vive Light, el contexto de Japón y sobre todo siendo el hijo de un policía, donde ve constantemente cómo su padre se frustra por las limitaciones de la ley, por la corrupción, por la impunidad, que aunque Light tiene un núcleo familiar decente, digámoslo de alguna forma, creo que el contexto social y cultural en donde Light se desarrolla impacta mucho en el personaje. Creo que como el núcleo de su ser es la justicia, el sentido de justicia que viene por parte de su padre y el sentido de impotencia que también percibe en él. Entonces creo que estos contextos y estos factores sociales en donde Light se desarrolla se dan con la oportunidad que la Death Note representa. Entonces Light obtiene una forma de matar casi impunemente y de corregir lo que él percibe como mal. Entonces esto aunado con lo que él ha visto en el mundo real, con su papá, en las noticias, en Japón, etcétera, creo que es lo que da como resultado que Light sea una persona que termina por hacer todo lo que hace, ¿no? Por matar, por manipular, por mentir, por encontrar la forma de salirse con la suya. Y como dices, por el otro lado tenemos a L. L es una persona huérfana, que no tiene muchos recursos. Como dices, probablemente hay algo diferente con L. También a veces parece un trastorno esquizoide o cosas por el estilo, porque no se relaciona de una manera normal, se aleja de las personas, no le gusta interactuar, no le gusta que lo vean, no tiene una necesidad tampoco emocional muy fuerte que digamos. Entonces L también tiene a cierto punto algún trastorno, pero algo muy interesante es que L tiene una capacidad deductiva y una inteligencia bastante alta. Entonces yo creo que L encuentra una forma como de sublimar todas sus carencias, todas sus dolencias en resolver misterios. De hecho a L también muchas veces no parece que lo que hace lo haga para ayudar a la gente, sino simplemente porque le parece interesante. Es como un juego para él resolver un misterio para poder llegar al resultado, como una forma de entretener su intelecto. Entonces creo que eso también es algo bastante interesante de él. No lo hace precisamente por justicia, y entonces también es un punto donde entra en conflicto con Light. Light hace cosas malas en el nombre de la justicia y él hace cosas buenas en el nombre de la curiosidad, del ocio. Creo que culturalmente tenemos la idea de que es lo contrario. La justicia quiere decir cosas buenas, el ocio quiere decir cosas malas, y entonces es una inversión del cliché que tenemos muchas veces americanamente, culturalmente. Entonces creo que eso también es bastante interesante en cuanto a los protagonistas de Death Note. Y creo que también cabe mencionar, tú dices eso de lo del desapego emocional de L, pero creo que la única ocasión en la que L se muestra vulnerable es cuando se muere. L tiene a Watari, que es el que sirve como la figura parental y que pues siempre cuida de él y está ahí con él, y a lo mejor no es tan marcado como con Alfred y Batman, pero sí sirve como de ancla de que pues es una como extraña figura padre-hijo. Mira, yo estaba defendiendo a él y resulta que también está medio trastornado. El segundo punto de lo que mencionaste, que me parece interesante, es cómo utiliza Light a Misa, y no nada más a ella, sino a todas las personas que están fuera, que como tú dices, se ven abandonadas por la justicia y por la cultura, porque a fin de cuentas Misa se enamora, pero es que no puedo decir que enamorar. Se encapricha, sí, porque propiamente no está enamorada de Light, está enamorada de Kira. O sea, porque Kira le trajo el sentido de paz y de justicia que ella necesitaba, y como ya se dio por satisfecha esa necesidad, él dijo, pues tú me ayudaste a satisfacer esto, ahora yo te voy a ayudar a ti, pues porque yo ya... Pero no nada más es él, todo el culto que se hace alrededor de Kira, porque bueno, a lo mejor esto está bueno para que lo hablemos en el stream y no nada más quede entre nosotros dos, pero son de esas preguntas morales de que pues si de verdad Kira existiera, yo no estaría muy en desacuerdo con sus métodos si algo así fuera a pasar, ¿no? Porque lo vemos y regresamos al ejemplo de cuando la gente ve que se hace justicia por mano propia y no por la policía. Pasa lo mismo que cuando alguien se sube a asaltar y lo golpean o lo matan, que en Death Note, cuando se ve que tienen ligeras sentencias cortas o ligeras, o que salen libres criminales, abusadores, violadores y todas estas cosas, y Kira lo mata, la sociedad reacciona de la única forma en la que puede reaccionar
una sociedad a la que la justicia y el sistema penal han abandonado, ¿no? De decir, de sentirse aliviados de que haya una tercera parte que esté haciendo justicia por mano propia. Y viene de lo mismo, que son temas que se repiten y se repiten, pero por ejemplo es el mismo carisma que tenía Manson, es crear un culto a la personalidad a través de las necesidades emocionales abandonadas de terceros y que se encuentran y se relacionan. Entonces, ¿qué me puedes decir de esto? Primero, de los fanáticos de los criminales, creo que lo hablábamos en el pasado de la correspondencia en la cárcel. A fin de cuentas es lo mismo que pasa con Misa, creo que hasta es el mismo método de comunicarse, porque hay fanáticos del crimen y cómo funciona en este caso en Death Note y todo el culto alrededor de Kira. Sí, es algo que ya habíamos hablado anteriormente, como por qué los asesinos seriales y los criminales parecen ser atractivos. Entonces se relaciona con lo que hablaba anteriormente, el encanto propio de Light, pero también con su inteligencia y su capacidad de manipulación. Como bien mencionas, Light sabe identificar qué carencias emocionales, psicológicas tienen las personas y cómo aprovecharse de ellas. Creo que hace eso muy bien con Misa. Ve que Misa tiene como esta necesidad de que alguien la salve, de que alguien la controle, de que alguien le diga qué hacer, y Light lo aprovecha bastante bien. Y lo vemos a lo largo de la serie con otros personajes que también Light elige personalmente para que lo ayuden, porque creen en Kira, creen en su ideal y sobre todo porque tienen alguna carencia personal, emocional, de la cual Light puede agarrarse, puede aprovecharse para manipularlos para su propio beneficio. Y creo que algo bastante importante en Death Note, como dices, es que Kira funciona. A lo largo de la serie vemos cómo en Japón va disminuyendo el crimen porque las personas empiezan a tener miedo. Las personas ya no le temen a la policía, ya no les temen al sistema penal, pero sí temen a Kira, porque Kira no saben quién es, no sabe cómo mata, no sabe cómo hace las cosas. Entonces se crea realmente un factor crimino impelente en Japón y eventualmente en el mundo. Kira sí es un método que funciona, que da resultados, a diferencia de la policía. Entonces, si las personas ven que la policía no puede lidiar con el problema del crimen, pero este justiciero anónimo, que es casi un dios, sí puede, pues obviamente las personas van a tener lealtad hacia Kira, y que es lo que acaba pasando a lo largo de toda la serie. En el anime no se ve tanto, pero en el manga sí se ve al final que incluso después de que Kira muere, todavía queda parte de este culto a él, porque pues Kira trajo paz a muchas personas, Kira solucionó muchos problemas del mundo. Es bastante difícil de argumentar moralmente, como dices, qué tanto podemos justificar lo que Kira hizo, qué tanto podemos estar de acuerdo con él, y creo que es lo que funciona muy bien en la serie. Bastantes personas que ven la serie eran completamente a favor de Light, a favor de lo que hacía Kira. De hecho, que él sea el protagonista pues nos da bastante énfasis en que queremos que él gane, que él se salga con la suya en muchas ocasiones, porque como dices, lo vemos en la realidad. Si una persona hace justicia por mano propia, o si existiera cosas como Batman, cosas como Punisher, tendría un efecto en el crimen, en algo que nos está haciendo daño, y sería una respuesta a algo que nos está dañando tanto como sociedad, a la cual no hemos podido encontrar una solución sin caer en corrupción, en impunidad y en muchos otros aspectos. Entonces creo que por eso el culto de Kira funciona bastante bien, porque tiene un resultado real, porque tiene beneficios y porque ayuda a la sociedad y a la humanidad de alguna forma. Y creo que la diferencia entre lo americano y lo japonés es que, por ejemplo, en los cómics la idea es alrededor de las personas y en el manga es alrededor de las situaciones, porque aunque Kira no es prácticamente ni un superhéroe ni un supervillano, lo realmente interesante en Death Note es el contexto que se desarrolla alrededor de Kira. Al menos de que tengas alguna otra objeción, es pasar a lo que sigue, porque lo mismo pasa en Psycho Pass. Psycho Pass no es sobre los protagonistas, el protagonista de Psycho Pass es el Japón con un nuevo sistema criminal y todo lo que acontece alrededor de él, porque todos los personajes son un síntoma, son personajes secundarios para narrar lo que está pasando en la sociedad en ese momento. Entonces, antes de que nos pasemos a Psycho Pass, ¿tienes algo que mencionar más de Death Note? No, creo que tocamos todos los puntos importantes. Muy bien, entonces Psycho Pass a lo mejor no es tan popular, o sea, sí es popular dentro del sentido de que hay juegos, hay anime, está saliendo el manga de Panini, o estaba, porque creo que nada más va a sacar la primera parte, está todo el anime en Netflix y ya es más o menos conocido, a lo mejor no llegó a las mismas extensiones que Death Note, pero es a grandes rasgos, a menos de que se me olvide algo, ahorita me corriges, una sociedad donde no hay sistema criminal penal, vaya, hasta creo que ni policía hay,
porque hay un sistema que se llama Civila que mide los rangos de criminalidad en las personas, y cuando se salen de ese rango es como Minority Report, previenen el crimen antes de que pase, y la gente ya se sabe que se debe de comportar porque pueden medir esos niveles de criminalidad, y en cuanto la intención cambie va a pasar desde detenerlos y arrestarlos hasta matarlos en sitio, dependiendo de qué tan alto o qué tan bajo sea el rango de que se salgan de lo normal. Aquí lo interesante es que propone que no es tan descabellado tener un sistema de esa clase donde en algún momento podamos nosotros llegar a medir la intencionalidad criminal, y suena de miedo, y es el tema principal del primer arco argumental del anime. Son dos cosas principales. Uno, esto limita a las personas porque se puede determinar incluso desde edades cortas que si son criminales los segregan y los dedican a otra cosa, y que hay gente que se puede salir de ese espectro que no puede ser medible y puede actuar a diestra y siniestra porque no hay rangos medibles de criminalidad. Y bueno, antes de que empecemos a entrar un poquito más en detalles y en contexto, algo que nos tengas que decir de Psycho Pass. Creo que hiciste un bastante buen resumen de los puntos más importantes de Psycho Pass. Sí tiene como tintes de ciencia ficción, pero pues también se relaciona mucho con prevención del crimen, con medición del crimen. Entonces creo que sí hay bastantes puntos que no están tan alejados de la realidad y que tal vez podríamos ver en un futuro, a lo mejor no en ese extremo, pero sí en cantidades menores o de una manera un poco más realista. Como dices, es interesante verlo en anime porque suena muy parecido a Minority Report, y sin embargo nuevamente el enfoque es muy diferente entre lo que es América y lo que es Japón, y cómo tratan un tema bastante parecido pero con su contexto social y cultural completamente diferenciando cómo tratan el tema. Muy bien, primero creo que es la primera pregunta que yo creo que le haría a un experto como tú. ¿Qué tan lejos y qué tan cerca estamos de que algo así se materialice, y qué tan contraproducente podría llegar a ser? Entonces, mi primera pregunta es, ¿crees que esto va a llegar a pasar en algún momento en el que la ciencia nos permita medir esos niveles de criminalidad, o de tener alguna forma de predecir y detener el crimen antes de que pase, o de controlarlo como tal, de establecer unas normas en las que la gente sepa que si actúa de manera criminal va a llegar a los últimos extremos? Esa es una. Y la otra ya se me olvidó. ¿Y qué tan viable crees que sería? O sea, si ahorita dijeran, no te voy a decir que en México porque es descabellado, pero si en Estados Unidos nos dijeran que pues por todo lo que está pasando ahorita va a haber una forma de implementarlo, ¿cuál crees que sería la reacción social, o qué efecto tendría esto sobre la criminología como ciencia? Creo que es viable desde un punto de vista teórico, porque a lo mejor con ciertos escaneos, ciertos estudios, tanto de lo biológico como lo psicológico como lo social, no es tan descabellado predecir cuándo una persona va a terminar cometiendo un crimen o siendo violenta. Lo hablábamos, por ejemplo, en el episodio pasado con Chris Benoit. Había signos, había información biológica, psicológica, social, de que algo estaba mal con Chris Benoit, entonces no era tan sorprendente que terminara por cometer un crimen. Entonces creo que sí es bastante fácil, bueno, no fácil, pero sí posible predecir cuando una persona va a cometer un crimen. Entonces, si implementáramos algo así, sí sería posible dentro de un sistema ideal, tal vez en un país de Europa o cosas así, donde están más avanzados social, psicológica y económicamente. No lo veo tan descabellado el hecho de implementar un sistema que de verdad funcionara de esta manera. A lo mejor no tan fácil como escanear a alguien y ya saber que va a ser un criminal, pero sí tener un control, por ejemplo, biológico, psicológico, social y cultural de cada ciudadano, y a partir de esto hacer un análisis y determinar quiénes de estos podrían ser posibles criminales. Todavía eso me parece un poco más probable y lógico. Ahora, la viabilidad sí me parece como que más difícil, porque siempre surge la pregunta, ¿puedo castigar a una persona por algo que potencialmente va a hacer, aunque todavía no lo ha hecho? Y creo que también es un dilema moral en el que caen Psycho Pass, Minority Report y todas estas películas de ciencia ficción, de viajes en el tiempo, etcétera. Porque ¿qué tanto puedo castigar a alguien por algo que todavía no hace, pero que es bastante seguro que va a hacer? Y creo que es donde va a entrar, por ejemplo, la moral, la ética de las personas, la influencia del catolicismo, de derechos humanos, de política, etcétera, que probablemente no lo permitirían por todo lo que implica el castigar algo que todavía no pasa. Entonces creo que sí podría ser viable en teoría, pero no tanto en la práctica por todas estas cuestiones. Ok, y a mí como
simpatizante. Como simpatizante y promotor de la ciencia me parece todo esto muy bien y lo considero factible y viable, aunque a lo mejor si a mí me hicieran uno de esos análisis podría salir que soy un pirómano en potencia, dado nuestro historial en el Dungeons and Dragons, pero también siento que uno de los principales aspectos y que está pasando ahorita es que la gente que es criminal muchas veces no tiene la capacidad de verse a sí mismo como un criminal. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en Estados Unidos? Es como que no queremos decir la palabra con N, pero todos los que están haciendo el desmadre con Trump en Estados Unidos piensan que son los buenos y en realidad son los malos. Digo, desde mi punto de vista, ¿no? Tenemos el antecedente de el alemán del bigotito, que pues ellos pensaban que eran los héroes, que ellos pensaban que eran los que tenían la razón, y entonces si tú ahorita a un fanático de Trump, de esos que hicieron el desmadre la semana pasada, le haces un análisis criminológico, psicológico, y salen los resultados de que, espero, digo, estoy deduciendo, pero a lo mejor ahorita me puedes negar o confirmar de que es probable, de que pues tienen rasgos criminales, de que son medio psicópatas, de que están desajustados psicológicamente, y si tú le presentas esto a una persona que se cree completamente normal, que está haciendo lo mejor por su país, que está defendiendo la constitución, la soberanía y que América y todo eso, eso también va a generar choques, ¿no? Porque no va a ser bien aceptado. Digo, a lo mejor hay una persona que pues sí está autoconsciente de todo eso y lo acepta muy bien, pero en general creo que el concepto general de que en el supuesto de Psycho Pass de que le apuntas a alguien con un medidor y dice, es un criminal, dispárale o mátalo, dependiendo de qué tanto se exceda. Si lo trasladáramos a esto, como nos dices, de hacer unas mediciones, de decir que desde niños nos hicieran unos análisis y tuviéramos un expediente psicológico de comportamiento, a mi parecer no solo ayudaría en lo criminal, sino también en ambientes de trabajo hostiles, en ambientes de trabajo familiares. Si antes de tener hijos a cada uno de nosotros, bueno, a mí ya no, bueno, en caso de que quisiera yo adoptar, que me hicieran un análisis psicológico, criminológico, que determinara que voy a ser un papá agresivo, que voy a ser pasivo agresivo, que lo voy a andar haciendo menos, que le voy a pegar y todo eso, que es lo que se debería de hacer en lugar de las pláticas premaritales y que Jesús en la pareja, las cosas de las pláticas de la iglesia. Pues a lo mejor, bueno, que no se adopta mucho, pero en Estados Unidos a lo mejor sí tendría un mejor resultado de decir de que antes de ser papá te hiciéramos un análisis, pero regresamos a lo mismo. ¿Por qué me están controlando? ¿Por qué si quiero tener hijos no me dejan? Pero si se hiciera todas esas perfilaciones, yo creo que el primer impedimento sería todo eso, lo que dices de los derechos humanos, de toda la gente que no está de acuerdo con esto de que pues es ciencia, es medible, y si no están de acuerdo con estos resultados, digo, pues no nos vamos lejos, ¿no? Con los antivacunas. Si hay gente que a la que le estás comprobando que cuando te pican y te ponen algo no te vas a enfermar y piensan que tienen efectos secundarios y todo eso y reniegan la ciencia, creo que si llegáramos a un extremo de implementar algo así, el resultado sería lo mismo que los antivacunas. Entonces, si Psycho Pass estuviera pasando ahorita, nosotros existiéramos en ese sistema, existirían los civila y los anticivila. Que, bueno, ¿qué me puedes decir de todo esto? Creo que mencionas bastantes puntos muy interesantes. Algo que dices que tienes mucha razón es que muchas veces, y a lo largo de los podcasts, a lo mejor lo hemos utilizado como sinónimo delito y crimen, pero no es exactamente lo mismo un delito que un crimen. Un delito es aquello que va en contra de la ley y un crimen es aquello que le hace daño a la sociedad. Si lo vemos así, los delitos son subjetivos, dependen completamente de la ley de un país en específico. Por ejemplo, tal vez algo que es delito en México no es delito en Estados Unidos, o no es delito en Japón, cosas así, porque depende mucho de intereses políticos, del poder, de la democracia, del sistema de gobierno. En cambio, un crimen es algo objetivo, algo que le hace daño a la sociedad, más allá de si es legal o ilegal. Un crimen es algo que lastima a la sociedad, que lastima al bien común sobre todo. Creo que en Psycho Pass tendríamos que definir, ¿está midiendo la capacidad de delinquir o la capacidad de cometer un crimen para empezar? Entonces lo ideal sería identificar la capacidad para cometer un crimen, para hacer un daño en cualquier contexto y no necesariamente que caiga en lo que dices. En Estados Unidos y en todo el mundo hay muchos crímenes que no son delitos, porque como dices, lo justifican, vamos a defender la constitución, la soberanía, no está prohibido, está permitido. Entonces hay bastantes crímenes que no son necesariamente delitos, y también pasa al revés, hay muchos delitos que no necesariamente son crímenes porque dependen de la subjetividad. En Psycho Pass
vemos precisamente eso. Sibila está en un contexto legal donde se define que es un delito y que no es un delito, pero no necesariamente que es un crimen. Entonces creo que para que funcionara tendríamos que llegar a un acuerdo global de qué es un delito y de qué no es un delito, y creo que eso es imposible por una serie de cuestiones culturales, ideológicas que existen de diferentes países. Si no nos podemos poner de acuerdo en qué idioma usar o en qué moneda usar, imagínate ahora ponernos de acuerdo en qué es un delito para todos o qué no es un delito para todos. Obviamente va a ser imposible, por no decir menos. Entonces creo que ese sería un impedimento en la realidad, el hecho de que no todos los países criminalizan o catalogan por igual lo que es un delito y lo que no es un delito. Entonces creo que ese es un punto importante de lo que tocas. Y sí, definitivamente, si existiera Psycho Pass en la vida real, estaremos viendo publicaciones en Facebook o cadenas en WhatsApp de el sistema Sibila es una mentira, no tiene bases científicas, no tiene bases, no sabemos qué hay en Psycho Pass. Y que acaba siendo cierto hasta cierto punto, ¿no? Ahora que lo pienso. Pero pues sí, seguramente existirían todos estos movimientos que creen que es brujería o que va en contra de Dios o que es del diablo y cosas por el estilo, ¿no? Entonces creo que sí tendría bastantes impedimentos que en la cultura existen. Y digo, también son impedimentos que vemos en la ciencia. Creo que hay bastante ciencia que no avanza porque no se le permite, porque hay muchas trabas, porque no hay apoyo, porque no hay capital, porque no hay interés político por desarrollar muchas de estas cosas. Entonces, no sé, imagina que un grupo de criminólogos desarrolla el sistema Psycho Pass y se lo lleva al gobierno, pero le decimos te va a costar tanto dinero y no vas a obtener beneficios económicos hasta dentro de 10 años. El gobierno te va a decir, no me interesa, en 10 años a lo mejor yo ya ni estoy en el poder, entonces no me sirve tu sistema, no me importa que solucione el problema del crimen tan grave que tenemos en México, si a mí no me sirve como nada para mis campañas, para mis estadísticas, no le va a interesar y van a comprar un programa que no sirva para nada, pero que se vea bonito, que tenga una respuesta social, económica para ellos. Entonces creo que ese también es un punto bastante importante que sería un impedimento real para cosas por este estilo. Y estás hablando metafóricamente o como con supuestos, pero es exactamente lo que está pasando ahorita. Entonces hasta me dio pena que hayas dicho todo esto en supuesto y que sea lo que realmente está pasando. Pero lo que dices es muy interesante también porque tú dices que no se pueden poner en un acuerdo global de lo que es un crimen, y es precisamente por lo que me gusta Psycho Pass, porque ellos saben que esto no va a pasar y se tienen que volver autosustentables para poner el sistema de Sibila, y es realmente la debilidad que explota el antagonista, porque no voy a decir villano porque no lo considero como tal un villano, sino un antagonista. De hecho, ni encuentro mal lo que está haciendo en Psycho Pass, y a lo mejor creo que eso apunta hacia que tengo problemas porque siempre simpatizo con los que parecen ser los villanos, pero es lo que te digo de que el protagonista es más la circunstancia y no tanto los personajes. A lo mejor un poquito como Batman, donde el protagonista en realidad es Gotham y todo lo demás es una consecuencia de. Y bueno, que también pasa en Babylon, y creo que en general los japoneses tienen una forma muy característica de hacer la narrativa sobre las circunstancias y no sobre los personajes, que a fin de cuentas es como pasa, ¿no? Y bueno, para pasar a otro tema que también me parece muy interesante y que vamos a hacer un poquito de spoilers, Higurashi no Naku Chronicle, para empezar ya no son spoilers considerando que tiene más de 10 años que salió la serie, entonces... Espera, hay algo más que me gustaría decir de Psycho Pass. Siempre te pregunto y se me olvida. ¿Qué quieres decir de Psycho Pass para cerrar? Algo que también me gusta mucho de Psycho Pass es cómo te presenta el hecho de que algunas personas que antes eran servidores de la ley, llega a un punto donde su Psycho Pass como que se corrompe y se vuelven criminales en potencia. Entonces creo que también es algo de lo que hablamos en podcasts anteriores, cómo el contacto con el sistema legal, con criminales, tiene un efecto en las personas que si no se trata, por ejemplo, un mismo psicólogo, un criminólogo, un criminalista, por las cosas que ve, por las cosas a las que está expuesto, muchas veces también pueden terminar por mostrar conductas violentas. Tal vez no necesariamente cometer un delito como tal, pero sí volverse violentos, por ejemplo, en su familia, en su contexto. Entonces creo que eso es algo que Psycho Pass maneja muy bien, que las personas que solían estar dentro del sistema penal, llega a un punto donde el Psycho Pass ya pasa a niveles alarmantes y entonces los vuelven otro rol porque ya no pueden seguir estando en el sistema legal en donde estaban
y ahora los tienen que utilizar como ejecutores. Y creo que eso también es algo que me gusta mucho porque sí pasa, te digo, el sistema penal provoca consecuencias psicológicas, provoca burnout, provoca muchas cosas que tienen un efecto negativo en las personas, y creo que en Psycho Pass lo manejan muy bien al hacer este cambio, que varias personas de las que están marcadas con un Psycho Pass peligroso anteriormente estaban en el sistema legal. Entonces creo que eso también es un punto que Psycho Pass toca muy bien a lo largo de la trama. Pasa con uno de los personajes al principio y al final pasa con otro, entonces nos muestra que es algo como que está descuidado y que forma parte de un ciclo que puede seguir pasando si no se atiende. Y que ha pasado y va a seguir pasando, lamentablemente. Entonces es lo que les decimos como siempre, hay que ir a terapia. Y más si están en uno de estos aspectos psicológicos, criminológicos, penales, si son abogados, criminólogos, si son psicólogos de criminales y todas esas cosas. Ustedes también tienen que ir a terapia, no se descuiden, o si conocen a alguien así. Más que nada porque siento que los cambios de nuestra generación los vamos a empezar a ver hasta que la gente de generación boomer se empiece a morir. Yo sé que suena feo, pero eso es un poquito de lo que pasa con lo que dices ahorita. Si a los boomers ahorita se les presenta teorías o propuestas de ese estilo, no las van a aceptar porque uno las ven como santería, brujería, y en mis tiempos no necesitábamos eso, y hasta que alguien de nuestra generación esté en el poder probablemente se puedan ver implementar esas cosas. Ojalá y vivamos lo suficiente. También tocas algo interesante que es importante mencionar, esto de medir o detener un índice criminal, regresando a lo del Joker que dice que pues todo lo que necesitas es un mal día para convertirte en un criminal. Tampoco nada nos puede asegurar que con una vez hacer ese análisis es suficiente, que a lo mejor sería un error y debería de es la palabra clave, haber un sistema de salud psicológico de revisión periódica, porque hay desencadenantes que tanto físicos como morales y psicológicos que pueden desencadenar que termine todo eso, y es precisamente lo que dices del cambio del Psycho Pass. Y aunque está más marcado en las personas de la ley porque es alrededor de donde se desarrolla la serie, y que nos muestra esta visión encantadora medio Disney de que siempre hay personas que sin importar qué pase van a tener su nivel abajo porque creen en la fe, en la justicia, en la paz y cosas así de tipo de moto de Sailor Moon. Pues hay situaciones que pues, pueden cambiar a la gente y que deberían de tener un seguimiento, pero pues es utópico tener un sistema de salud donde a cada persona se le hagan revisiones mensuales y se le dé seguimiento y vayan a sus casas y haya un trabajador social. O sea, porque la teoría existe, por algo existen los trabajadores sociales y deberían de estar orientados a la psicología y a dar seguimiento, a que cada persona tenga un psicólogo asignado, que tenga que ir, no sé, en casos extremos una vez al mes, y en casos regulares una vez al año, cada 6 meses, para ir a darle seguimiento, pues para cosas de trabajo, que aspectos familiares, que pues, muchas veces esos son los desencadenantes que terminan en lo criminal, y no nada más hechos violentos como decir que pandillas y drogas y todos esos contextos que la televisión nos pinta para mal. Pues realmente el desgaste de contextos que a nosotros nos podrían parecer como familiares, como ahora sí valga la redundancia, la familia o el trabajo, también podrían tener consecuencias a largo plazo. Pero muy bien, para no ahondar más en este tema, ya no hay nada más de Psycho Pass. No, ahora sí, adelante. Ahora sí vamos a pasar con Higurashi. Y dirán que tiene que ver Higurashi con la criminología, y en realidad la serie pues no es mucho, porque es alguna clase de loop temporal donde siempre se muere alguien y lo intentan evitar, que es como el día de la marmota kawaii. Me gusta esa descripción. Sí, pero con más violencia y con sangre. Pero lo que queremos tomar de aquí es que siempre hay una persona que no siempre es la misma, que termina cometiendo un crimen violento donde generalmente pues mata a alguien de forma violenta. Van a decir, ¿esto qué tiene que ver? No, es fantasía, es el día de la marmota, es un loop temporal. Por lo que decidimos tomar este tema es porque, spoilers, piensan que es la maldición de Hinamizawa. Como son un pueblito, la forma de pueblito, o sea, literalmente no en el descriptivo, es un pueblo pequeño, o sea, no tiene mucha gente, todos entre ellos se conocen, la población es mínima, son tradiciones rurales que se van acarreando con el tiempo, y que está alejado de alguna capital, no es una ciudad. Llega una como paramilitar a probar un virus ahí, que hace que la gente que lo contrae se vuelva violenta y ataque de forma pues violenta e impredecible. Y aunque no creo que no exista, pero no lo hemos vivido en el contexto lo suficiente, quiero yo pensar,
es una enfermedad adquirida por un tercero. O sea, ya no estamos hablando de antecedentes psicológicos, ya no estamos hablando de alguna clase de daño, tanto psicológico como físico, que causa el acto criminal, sino de una conducta violenta adquirida por un patógeno viral. Entonces es como si ahorita dijéramos que el bicho que por el que estamos encerrados ahorita, pues en lugar de lo que está pasando, volviera a la gente violenta y se empezara a atacar entre ellos, ¿no? Aquí la pregunta son dos cosas. ¿Hay algo así que se le asemeje? Nosotros ya platicamos, pero cuéntales a ellos. Y legalmente, ¿cómo se procede con esto? Porque a lo mejor yo pesco el virus y de verdad, sin quererlo, por alguna afectación biológica, yo llegar a hacerle daño a alguien más, legalmente eso cómo procede. Entonces, ¿qué nos puedes contar de esto? Ok, sí, son puntos bastante interesantes del Día de la Marmota Kawaii. Te mencionaba anteriormente que prácticamente sí hay como un equivalente real, que es lo que conocemos como la rabia. La rabia es una enfermedad que precisamente eleva la temperatura del cuerpo a un punto donde el cerebro ya no funciona como tal y entonces deja de, por ejemplo, desconocer a las personas, deja de saber qué es real y qué no es real. La persona se vuelve paranoica y piensa que lo quieren atacar. Y entonces sí hubo casos en la historia donde una persona se volvía violenta a causa de la rabia. De hecho, eso es como el origen de una gran cantidad de mitos como el vampirismo, la licantropía y cosas por el estilo. Porque muchas veces pasaba que un perro o un animal salvaje mordía a una persona y después esa persona mataba a alguien o lastimaba a alguien. Entonces la explicación esotérica era ese animal estaba maldito y convirtió también en una bestia a la persona que mordió y entonces por eso se convirtió en hombre lobo y mató a su esposa o mató a sus hijos o mató a alguien. Entonces la rabia es prácticamente el equivalente real del síndrome de Hinamizawa que vemos en Higurashi no Naku Koronin. Algo que sí que me gustaría resaltar es que no basta una enfermedad para que te vuelvas violento. También tiene que combinarse nuevamente con todo lo que concibe a la persona, que conforma a la persona como tal. Entonces habrá personas que contraen rabia, que sí se vuelven violentas, pero hay personas que contraen rabia que no necesariamente lastiman a alguien. Y creo que en Higurashi no Naku Koronin lo vemos muy bien porque aunque son monitas kawaii, cada una de ellas tiene un contexto bien interesante que es como da como resultado el delito. Por ejemplo, Satoko tiene un background de violencia intrafamiliar bien cañón, ¿no? Entonces el hecho de que cuando ella se infectara, matara a alguien sería su vida familiar, social, su contexto, más el virus. Es por eso que lastima a alguien. Shion y Mion tienen un contexto de crimen organizado, son prácticamente hijas yakuza. Entonces también cuando se infectan, todos estos factores que ellas tienen por ser parte de una familia criminal salen a la luz y por eso matan a alguien. Rena también tiene un trastorno previo, no me acuerdo si es bipolar, borderline o algo así, pero Rena antes de todo lo que pasa en Higurashi no Naku Koronin había estado en una ciudad más central de Japón y tuvo un incidente con sus compañeros de la escuela donde agarró un bat, un cuchillo o algo así y empezó a romper todas las ventanas. Entonces Rena ya tiene un antecedente de un trastorno mental. Entonces cuando ella se infecta con el síndrome de Hinamizawa, nuevamente los factores anteriores más el síndrome de Hinamizawa dan como resultado la conducta violenta. No es que únicamente dependa del virus o del síndrome para que una persona sea violenta. Ok, y está interesante porque yo no me había puesto a pensar en eso, o al menos no conscientemente hasta ahorita que lo estamos platicando. Realmente todos tienen antecedentes violentos y a lo mejor por eso Keiichi es el... ¿Y Rika? ¿Sí se llama Rika? Son como los que se ven poco afectados porque no tienen estos contextos. A lo mejor... ¿Cómo se llama? ¿Saichi? ¿Taichi? ¿Keiichi? Keiichi. Vemos tanto anime que ya hasta mezclo los nombres. Perdón, no soy otaku. Dice que está haciendo el podcast de anime, ¿no? A lo mejor de que los papás no están tanto en los cambios de las ciudades y todo eso, pero entonces ya sabemos de dónde vienen los mitos del vampirismo y la licantropía, de cómo está ligada la rabia y eso. Y como siempre, no nada más es que ahora salgan, bueno, cuando podamos salir otra vez, vean perros y tengan miedo de me va a morder y me voy a volver hombre lobo y me va a matar a mi familia. No teman a chupacabras ni a la rabia. Y bueno, legalmente esto cómo procede, creo que es lo que nos hace falta mencionar, porque si a mí me muerde un perro y me dejan sin atender y cometo un crimen que
bueno, ya sabemos qué nos vas a decir. En teoría pasa esto, en práctica pues es México y te vas al bote, ¿no? Pero nunca está de más que, pues a fin de cuentas, este podcast es para analizar los what ifs de si la sociedad fuera perfecta. Entonces, ¿qué nos puedes decir de cómo proceder legalmente cuando la rabia es la que incita a cometer un crimen? Pues si te da rabia y cometes un crimen, el primer milagro sería que sobrevivas. Creo que a lo largo de la historia han habido como 10 casos de personas que se han curado de la rabia. La rabia es prácticamente mortal. Primero que nada tendrías que sobrevivir la rabia. Pero si por algún milagro médico sobrevives después de haberte infectado con rabia, sí va a pasar lo que dices, efectivamente. Sí existe la inimputabilidad en caso de que haya una condición que te altere cerebralmente y que haya estado fuera de tu control. O sea, por ejemplo, si tú consumes drogas y cometes un crimen, sí te castigan porque tú consumiste drogas bajo tu propia voluntad, exactamente. Pero si un perro te muerde, es algo completamente ajeno a tu voluntad. Tú no quisiste que el perro te mordiera para sentir placer o éxtasis o algún efecto de ese estilo. Entonces en ese caso sí estaría completamente fuera de tu control. Y sí existen leyes que dicen que cuando tu cerebro, tu conciencia, tu control está afectado y cometes un crimen, no eres capaz de responder por tus actos y entonces no recibirías una sentencia como tal, sobre todo cuando se comprueba con escaneos cerebrales, con escaneos hemáticos de tu química fisiológica, etcétera. Sí se podría comprobar que tú adquiriste una condición en la cual no tenías control de lo que hacías y como resultado mataste a alguien. Entonces sí, probablemente serías inimputable y no tendrías una pena como tal por lastimar a alguien, al menos en teoría, como dices, porque en la práctica pues ya depende mucho de qué tanto puedes comprobar que tú actuaste por este virus. Necesitarías análisis químicos, un buen abogado, un buen peritaje, etcétera. Dinero. Básicamente a eso es a donde va. No todas las personas tienen acceso como a la capacidad de todos estos estudios y entonces el resultado sería que pues si tú no tienes como la manera de comprobar todo esto, no habría forma de justificar esta inimputabilidad y probablemente sí te castigarían. Ok, amiguitos, que nunca se les olvide que nos falló el sistema penal. Y bueno, a nosotros no porque no nos ha pasado, pero a mucha gente sí. Yo creo que con esto vamos a cerrar. Hablamos mucho más de lo que pensé que hablaríamos de estos temas. Yo dije, no somos tan otacos y no vamos a salir para hacer todo un episodio de esto. Y mira, ya todo lo que llevamos. Como siempre, saludos a mi mamá, que ya se le hizo costumbre, aunque creo que no has escuchado el podcast pasado, lo vamos a regañar. Saludos a Rafa, que hasta apenas escuchó el podcast pasado y dijo, ay, qué pena, apenas escuchó el podcast. Pero saludos, Rafa, en febrero, que escuches esto. Dafne, Laura, Grecia, pues todos los que siempre nos escuchan, a todos los que le andan dando RT, saludos pues, a los amos del calabozo, a Pixelcila, al Mapache, al Rano y a todos mis amigos que parece que tienen nombres de animales. Roy, saludos. Como igual a nuestros oyentes habituales de mi lado, a Luis, a Carla, a Karina, que de hecho Karina fue una de las que nos dijo que habláramos de Death Note, entonces espero sus comentarios, siempre nos dicen que le gustan mucho, etcétera. Saludos a Aarón, saludos a Diana, que apenas me dijo que están muy buenos nuestros podcasts, y a todos los que siempre nos oyen y nos hacen comentarios, de verdad lo agradecemos bastante. Muy bien, y como recordarán, van a ser 2 podcasts por mes y un stream. Entonces este es el último podcast de enero y nos vemos el 31 de enero, que creo que es domingo. Bueno, el último domingo de enero. Y como siempre, pues muchas gracias a todos los que le dieron like a la página del Face y nos siguieron en Twitter. Luego veo las interacciones y son muchos más de las que esperaba, aunque son puros likes y compartir y nunca nos comentan. Pero gracias a todos, de verdad, por hacer llegar este podcast a más gente y más lejos. Los esperamos en el stream, de verdad nos la pasamos muy bien en el pasado y ya avisando ahora sí con suficiente tiempo, espero que se puedan dar una vuelta. Vamos a estar ahí platicando de todo esto, pues para que nos cuenten si simpatizan con Kira, para que me puedan decir que tengo problemas con sus fandoms en Tumblr y todas esas cosas que pues, les gusta decirnos. Eso sería todo por hoy. Mi nombre es Chimi. Yo soy Necro. Y gracias por escuchar el Android en Arkham. Nos vemos la próxima. Hasta luego.